Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales Zapandí o noveno año. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas. Dice, lea la siguiente información. La pérdida masiva de territorios comenzó en el año 376 después de Cristo, con una invasión a larga escala de godos y bárbaros. En el año 395 después de Cristo, después de ganar dos guerras civiles muy destructivas, el emperador Teodosio murió, dejando un colapso importante en el ejército. Los invasores habían establecido su propio poder en la mayor parte del imperio del oeste, que nunca tuvo la fuerza de levantarse nuevamente. A pesar de su legitimidad, se mantuvo por siglos y su legado cultural permanece hasta el día de hoy. La información anterior identifica algunas causas. Opción A, del fin del Imperio Romano de Occidente, del inicio de la Edad Antigua, de la caída del Imperio Romano de Oriente y del colapso de la Edad Media. Ok, acá tenemos que tomar lo que se describe en el texto y tenemos que tomar muy en cuenta estos años que se presentan acá, 376, 395 después de Cristo. Y habla acá también de pueblos como los godos y los bárbaros. Estos son elementos claves para nosotros identificar que estamos hablando del fin del Imperio Romano de Occidente que sucede en el año 476 después de Cristo. No podemos hablar del fin o de la caída del Imperio Romano de Oriente porque sucede en 1453 después de Cristo. Del inicio de la Edad Antigua tampoco, porque sucede aproximadamente con la aparición de la escritura en el año 4000 antes de Cristo, y el colapso de la Edad Media se da más adelante, en el siglo XIV-XV. Entonces, no correspondería ninguna de las anteriores, sino la opción A. Nosotros la seleccionamos y el sistema está programado en cada caso con la respuesta correcta, entonces nos lo va a indicar. Le vamos a dar enviar y nos indica correcto. Y acá la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Lea los siguientes aspectos. Vamos a leer, en este caso, sugiero leer la pregunta primero para ver qué nos están consultando. ¿Cuáles números de los anteriores identifican? Ve acá, marqué con negrita dos causas que influyeron en el surgimiento del feudalismo en Europa. Entonces, la primera, deterioro de la economía monetaria y del comercio en el mundo antiguo. Esto es correcto, es una información real. Entonces, la 1 es correcta. Nosotros podríamos, cuando estamos seguros completamente que una opción es correcta, podríamos descartar las opciones que no tengan 1. Por ejemplo, la opción A tiene 3 y 4, entonces no tiene 1. Dijimos que la 1 es correcta. Y la B tiene 2 y 4, tampoco tiene 1. Entonces estaríamos entre opción 1 y 2 o 1 y 3. Muy bien, vamos a seguir. Constantes invasiones y guerras entre los diversos reinos germánicos. Esta es otra causa que influyó en el surgimiento del feudalismo, 1 y 2. Entonces seleccionamos, pero igual tenemos que continuar con la lectura. Fortalecimiento de las instituciones políticas y gubernamentales grecorromanas. No. Repoblamiento de las ciudades para el mejoramiento de las condiciones de higiene y la actividad comercial tampoco. Esto no sucede. 1 y 2 sí. Y son dos causas que influyeron en el surgimiento del feudalismo. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Cuál fue la principal característica del sistema económico feudal? La riqueza del Estado gracias a la acumulación del oro y la plata. En este caso estamos hablando del mercantilismo y esto es hasta el inicio de la Edad Moderna, entonces no correspondería a la opción A. El trabajo libre y remunerado tampoco es correcto. El predominio de la producción rural y la agricultura de subsistencia, sí, esto es una característica del sistema económico feudal. El comercio y la industria como principales actividades, no, esto no sucede, sino que el comercio y la industria decaen totalmente en la época feudal y lo que surge o sostiene sería la opción C, predominio de la producción rural y la agricultura de subsistencia. Seleccionaríamos y enviamos. Muy bien. Recuerden ustedes que pueden practicar de manera gratuita este examen en socrative.com y la habitación sería la que se encuentra acá en la parte superior de la pantalla, en el centro. Anotarían Zapandí 2030 para que puedan practicar, como les indico, totalmente gratis. Vamos a la pregunta 4. Lea la siguiente información. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos de la vida cotidiana durante la Edad Media? 1.
La base de la alimentación la constituían productos como el arroz, los frijoles y el maíz. No es correcto. Celebraban festividades religiosas en las que participaban los habitantes con comida, romerías y juegos de disfraces. Esto sí es correcto. La número 2, uno de los principales atractivos eran los juglares o artistas callejeros que ofrecían sus espectáculos a cambio de comida o dinero. La 2 y 3 son correctas. Recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, con la número 2 que dijimos que era correcta, estamos completamente seguros que una opción sí es y una no. Dijimos que la 1 no. Entonces descartaríamos las opciones que tengan 1 porque 1 dijimos que no. Y la 2 dijimos que sí. Entonces sería entre 2 y 3 y 2 y 4. Bueno, ya dijimos que 2 y 3 es la opción correcta. Y durante el invierno vamos a leer la opción 4. Recuerden que no podemos dejar de leer una opción por más que estemos seguros de tener la respuesta correcta. Tenemos siempre que leer todo. Dice, durante el invierno los campesinos se dedicaban a reproducir obras de arte según los modelos griegos y romanos. Los correctos sería la 2 y 3, la opción correcta, y nosotros vamos a seleccionar y vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. En este caso vamos a explicar acá algo. Dice la siguiente información. Causas de la expansión del cristianismo en Europa. Vienen 3. La conversión de personas al cristianismo, la Iglesia Católica afirmada como autoridad autónoma, el esparcimiento de los principios cristianos por los francos y los bizantinos. Y un espacio que tenemos que completar con la opción que sería correcta. Las leyes impuestas por el papado romano como influencia en la conversión de todos los pueblos bárbaros. En este caso, esta opción, desde mi criterio, no podría ser porque la única ley, una constitución Cunaus Populus, creada por Teodosio en el año 380 después de Cristo, que acá habla de leyes impuestas por el papado. Bueno, si el texto dijese la constitución Cunaus Populus, me parece que sería la opción correcta, pero no lo dice. Entonces, esta la opción A, no. El establecimiento de la libertad religiosa por el emperador Constantino con el edicto de Milán. Esta es una causa de la expansión del cristianismo. Tenemos que seleccionarla. El surgimiento de la reforma y las religiones protestantes. Esto es de otra época. Esto es de la Edad Moderna, podríamos afirmar, y no de esta época. La influencia de la Iglesia ortodoxa en la difusión de las ideas paganas. Tampoco sería correcto. Entonces, estamos ante la opción correcta, la opción B, seleccionamos y enviamos. El sistema nos indica que es correcto y la respuesta que nosotros seleccionamos, que además es la correcta. Y se observa el siguiente mapa, la pregunta 6. Recuerden, antes de continuar con la pregunta, recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de Zapandí, en el canal tenemos un resumen de estudios sociales, también de educación cívica, de las 2 asignaturas por separado, un resumen en PDF para que ustedes se preparen de la mejor manera para ambos exámenes. La información está a la venta de ese resumen en PDF. La información queda en la descripción del video para que ustedes me puedan contactar en caso de que estén interesados en adquirir el resumen en PDF. Vamos a observar el mapa, la imagen. De acuerdo con el mapa anterior, dice la religión islámica. Entonces vamos a observar la imagen. Veamos acá que la imagen describe que surge de acá y se expande la religión islámica y llega incluso hasta la península ibérica, como vemos acá. Entonces, vamos a observar la imagen. Entonces, veamos que se extiende hasta Medio Oriente, hasta la región de Persia y parten sobre todo de la península arábiga. Y se extiende por el norte de África e incluso por Europa, pero hasta la península ibérica. No sobrepasan de esa región. Hay que tener eso presente. Entonces, de acuerdo con el mapa anterior, la religión islámica germinó en el sur de Europa. Germinó quiere decir como que nació en el sur de Europa. No, dijimos que surge en la península arábiga. Entonces la opción A se descarta. Y de ahí se extendió por todas las costas del mar Mediterráneo y el suroeste de Asia. No sería correcto. La opción B. Apareció en diversos puntos de Europa, Asia y África y se concentró en la península de Arabia, en la ciudad de la Meca. Sí, se apareció en diversos, bueno, no apareció en diversos puntos. Ya dijimos que surgió en la península arábiga. Por tanto, se descartaría la opción B. Surgió en la península arábiga
y se extendió por otras regiones de Asia, norte de África y la península ibérica. En este caso, la opción C sí describe correctamente cómo surgió la religión islámica y además lo que se describe en la imagen. Nació en el norte de África, se extendió por toda Europa y gran parte de Asia. No es correcto. La opción C, la correcta que nosotros seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 7. Lea la siguiente información. Las cruzadas fueron expediciones guerreras que emprendieron los cristianos de Europa Occidental entre los siglos 11 y 13 para recuperar de manos de los turcos los lugares santos donde vivió Jesús. En el siglo 11, después de haber sido objeto de invasiones, Europa se convirtió en invasora, dando inicio a un gran movimiento de migración cuyo principal objetivo era recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas, que eran musulmanes. De acuerdo con la información anterior, las cruzadas fueron enfrentamientos entre cristianos e islámicos por la ocupación de territorios considerados como sagrados. Sí, esto describe de manera correcta la opción A, lo que fueron las cruzadas y que además se describen también en la parte del texto. La opción B, disputas de corte social lideradas por los paganos que pretendían expulsar a los infieles de Europa. No es correcto, dijimos que las cruzadas lo lideraron los cristianos en contra de los musulmanes o islámicos. Guerras religiosas iniciadas por los musulmanes. Sí, son guerras religiosas, pero no fueron iniciadas por los musulmanes, fueron iniciadas por los cristianos. Entonces, la opción C, no. Y la opción D, luchas por preservar intactos los monumentos religiosos de los seguidores de Alá. No. Vean que la idea de las cruzadas, que las iniciaron, una vez más repetimos, los cristianos, la idea era expulsar a los musulmanes de Jerusalén y de otras ciudades sagradas para el cristianismo. Entonces, la opción a la correcta la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Lea la siguiente información. Vamos a leer primero la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos consecuencias de las cruzadas? Ok, dos consecuencias de las cruzadas. Expulsión de los cristianos de Jerusalén. No, más bien los cristianos triunfan y toman Jerusalén. Entonces, no sufren la expulsión. Dice la 2, expansión del cristianismo en regiones de Medio Oriente y Asia. Sí, es una consecuencia. Consolidación de la unidad religiosa y política del occidente cristiano, también es otra consecuencia. Ampliación de la influencia de los califatos en el mundo y sobre todo en Europa Occidental. Los califatos se extendieron, como indicamos en la imagen del mapa, la pregunta 6, hasta la península ibérica, no por toda Europa Occidental. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también para identificar consecuencias de las cruzadas, que la 4 no sería. Entonces dijimos que la 2 y la 3 son las correctas, seleccionamos la opción A, que dice 2 y 3. Recordemos que nosotros podemos descartar las respuestas cuando sabemos que una respuesta, como el caso de la opción 1, expulsión de los cristianos de Jerusalén, dijimos que no es correcta, y cuando afirmamos que la 2 sí era correcta. Entonces, todo esto nos sirve para nosotros descartar. Seleccionamos la opción A y enviamos. Vamos a la pregunta 9. Dice, lea la siguiente información. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos transformaciones que promovieron el tránsito a la edad moderna? Pues la edad moderna, a partir del siglo XIV, del siglo XV, específicamente del año 1453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros afirman que no, que es con la llegada, al final, 1492, con la llegada de los europeos a el continente o al Nuevo Mundo, al continente más adelante que se llamó América. Entonces, esas son las visiones que marcan el inicio de la Edad Moderna. Entonces, vamos a ver dos transformaciones que promovieron el tránsito. Uno, activación del comercio internacional en puertos como Venecia, Pisa y Génova. Dos, intercambio de productos como el oro, los esclavos norafricanos, perfumes, las especies y sedas, entre otros. ¿Okay? Tres, migraciones masivas de la ciudad al campo que debilitaron las economías artesanales y comerciales de la época. Y la número 4, disminución de la población de las ciudades como consecuencia de las invasiones organizadas por los protestantes. En este caso, la número 4 no aplica.
No sucedió esto. Entonces la 4 la descartamos, descartaríamos la opción A que tiene 4, la opción D que tiene 4 y estaríamos entre 1 y 2 y 2 y 3. Entonces la 2 es correcta, veamos que ambas respuestas la tienen. Intercambio de productos como el oro, los esclavos norafricanos, perfume, las especies y sedas, entre otros. La opción 2 es correcta, es una transformación que promovió el tránsito a la edad moderna. Y la opción 1 sería la otra, que es correcta, activación del comercio internacional en puertos como Venecia, Pisa y Génova. 1 y 2 serían las opciones correctas, las seleccionamos y las vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta 10. Lea la siguiente información. El término burguesía proviene de la Edad Media y se empleaba para referirse a los habitantes de los burgos, partes nuevas de las ciudades medievales en las que predominaba una clase social comerciante, desprovista de títulos nobiliarios como la aristocracia, pero con un nivel de vida muy superior al del campesinado. De acuerdo con la información anterior y en el contexto de las transformaciones desarrolladas entre los siglos XII y XV que promovieron el tránsito a la edad moderna, la burguesía desarrolló un papel importante en la economía comercial urbana. Sí, sí es correcto la opción A, pero igual, aunque estemos completamente seguros que esa podría ser la respuesta, tenemos que continuar con la lectura. ¿Destituyó del poder político a la monarquía? No, esto no sucedió. ¿Acordó ocupar los principales cargos de poder con otras clases sociales? Tampoco. La monarquía y la nobleza eran las encargadas de tener los privilegios. En esa época, anuló la influencia ideológica de la religión en Europa. Tampoco es correcto. La opción A es la correcta, la seleccionamos ya y la vamos a enviar. Vamos a la última de las preguntas de esta primera etapa del examen de estudios sociales APANDI, noveno año. Vamos a leer la consulta primero. ¿Cuál número de los anteriores identifica un aspecto económico que promovió el tránsito a la edad moderna? Un aspecto económico. 1. Transformación de las monarquías feudales en monarquías autoritarias. En este caso, la opción 1 no es un aspecto económico, sino un aspecto político. Entonces, no. La opción 2, expansión musulmana en la península ibérica por la desintegración del califato de Córdoba. Esto no sucede, más bien cuando se da la desintegración del califato de Córdoba por parte de los reyes católicos que expulsan a los árabes o a los moros de la península ibérica, no se da la expansión musulmana. Entonces la 2 no es correcta. Y además no es un aspecto económico. Reactivación del intercambio comercial entre Oriente y Occidente como consecuencia de las cruzadas. Sí, sí es un aspecto económico. Vean acá que habla del comercio. Y la 4, implementación de un nuevo método de enseñanza denominado escolástica a partir del predescubrimiento de las obras escritas por Aristóteles. Esto también es correcto. Se aplicó en las universidades, fue el método en las universidades durante el siglo II hasta el siglo, inclusive hasta el siglo XV, en las universidades en Europa, pero no tiene que ver con la economía. Entonces, la opción 3 es la única que tiene que ver con la economía. Esos son aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta si nos están preguntando de economía, de cultura, de política, aspectos sociales, etc. Todo eso hay que leerlo con mucha calma y revisarlo para poder dar con la respuesta correcta, como en este caso. La opción 3, seleccionamos y enviamos. Dice, observe la siguiente imagen. La imagen anterior constituye un aporte al patrimonio de la humanidad. En este caso, esta va a ser la última pregunta que vamos a elaborar, que vamos a revisar en esta primera parte del examen de Zapandí. Vamos a leerla, vamos a observar la imagen. La imagen es una iglesia y tiene alguna característica, es un aporte al patrimonio de la humanidad. Del estilo gótico, que nació en la Edad Media en Francia, con construcciones muy luminosas, en oposición a los oscuros edificios románticos. Si es estilo gótico, entonces parece ser la respuesta correcta y podemos seleccionarla, pero igual hay que continuar con la lectura de las demás opciones. De estilo neoclásico, no, que surgió en Europa durante el siglo XVIII tras el hallazgo de las ruinas de Pompeya. No es correcto. Propios del estilo arquitectónico bizantino que recibió influencia de elementos artísticos orientales y occidentales, y la opción D, característico del arte islámico que los musulmanes impusieron al expandir su religión por el continente europeo a partir del año 622 después de Cristo.
no corresponde, ya dijimos que es un aspecto gótico, seleccionaríamos la opción A, la vamos a enviar y nos indica que es correcto. Muy bien, estaremos llegando al fin de esta primera etapa del examen de Zapandi. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en la segunda etapa del examen. Saludos.